Relacionado con el caso Candela, se creó una comisión especial, bueno, justamente para investigar este hecho. Por otra parte, bueno, hay algunos que dicen que hubo errores en la causa, también relacionado con esto. Bueno, en juego el Ministerio de Seguridad bonaerense también. Lo cierto es que hay una pregunta en esto. ¿Se utiliza este caso para hacer política? Que sería terrible, ¿no? Realmente. Alberto de Facio, gracias por haber venido. ¿Se utiliza para hacer política? Sí. Lamentablemente hay cierta utilización política de algunos sectores que evidentemente son indiferentes frente al dolor y como yo digo, a la interpelación que Candela nos hace todos los días como sociedad y como dirigentes políticos y sociales. Y algunos también hacen política sectorial, digamos, dentro de la profesión. Hay algunos abogados de los imputados, generalmente, que utilizan esto como una vidriera y generan escándalos mediáticos y van a programas de televisión, dicen cualquier cosa con mucha irresponsabilidad, desde el punto de vista de considerarnos nosotros abogados como auxiliares de la justicia y también como, digamos, ciertamente hacer parte de docencia con la sociedad de lo que significa el proceso penal. Desde ese punto de vista hay una valoración muy negativa de estos sectores, como así también la comisión tiene una mirada bastante severa sobre el rol de algunos medios, ¿no?, durante el caso, sin perder de vista que no le vamos a echar la culpa a los medios, como tampoco hay que echarle la culpa, me parece a mí, a la policía o a la dirigencia, sino a los delincuentes, porque pareciera que perdemos de vista que los que la mataron son los delincuentes y no el resto, digamos, ¿no? Lo primero que quisiera aclarar es que la comisión no tiene como objetivo investigar el caso, porque para eso está la justicia y los mecanismos de la Constitución. De hecho, hoy hay un nuevo fiscal y hay un nuevo juez de garantía. La comisión tiene por objeto ver lo que rodeó el caso. Si el caso se desarrolló en circunstancias normales o hubo algún tipo de anomalía que no permitió la investigación como debió investigarse. Hasta ahora, las conclusiones que yo tengo, después de haber escuchado a muchos funcionarios judiciales, policiales, periodistas, es que nos encontramos frente a una deficiente investigación judicial. De hecho, la Cámara ha revocado las declaraciones, las prisiones de los imputados y sus declaraciones indagatorias, porque consideró la Cámara que el fiscal Tavolaro había perdido objetividad al momento de valorar la prueba y al momento de tomarles declaración indagatoria a los 8 imputados y no individualizar concretamente qué le estaba imputando y dónde los situaba en el hecho, temporal y espacialmente. Ustedes saben que en el derecho penal occidental hay un principio que es el del debido proceso, que tiene dos partes: el principio de inocencia y el derecho de defensa. Y cuando a alguien le imputan algo y no le dicen concretamente de qué lo están acusando, con particularización del hecho, su rol y demás circunstancias, se está violando el derecho de defensa. Y esto es lo que la Cámara advirtió. Quizá en el apuro de Tavolaro y lo que era la presión social de ese momento lo llevó a cometer este tipo de errores. Mi impresión es que Tavolaro es un funcionario judicial honesto. No creo que haya sido por mala intención, sino por impericia, por imprudencia. ¿Cuál es la parte positiva, diríamos? Y acá también hay que aclarar porque hay mucha confusión precisamente por lo al principio que le decía, por la gran confusión mediática que hay. La Cámara deja intacta la prueba. Nosotros tenemos un expediente con prueba válida. Y tenemos un expediente con 8 imputados. La Cámara no... 8 imputados. No levantó la imputación sobre los 8. Lo que dijo es, señores, acá hay un juez de garantía
que en nuestro proceso bonaerense sirve para controlar justamente al fiscal, cuando el fiscal está apurado, no funda sus decisiones adecuadamente, hay un juez de garantía. Ese juez de garantía no cumplió su rol y él lo admitió en la comisión. Se dejó llevar por esa ansiedad de la comunidad de buscar a los culpables. Él lo admitió en la comisión. Entonces la parte positiva es justamente que la Cámara dice, bueno, reemplacen al juez de reemplazamos al juez de garantía y reemplacen al fiscal. Le dice al Ministerio Público de donde dependen los fiscales. Tenemos un nuevo fiscal y un nuevo juez de garantías. El doctor Ferrario es el actual investigador, digamos, el jefe de la investigación, que es el fiscal. Nosotros lo hemos citado y para nuestra grata sorpresa nos encontramos con un fiscal que silenciosamente siguió la investigación. Quizá la comunidad y los medios desconocían esto. Si uno ve los zócalos de los programas de televisión, informativos, dicen, la causa está a foja cero. Mentira, no está a foja cero. ¿Cómo va a estar a foja cero con 8 imputados, con la prueba válida y con un fiscal que siguió investigando? ¿Cuánta manipulación, Alberto? Mucha manipulación y mucha mala fe, mucha mala información. Muchas veces mucho desconocimiento. Ayer escuchaba un periodista... Desconocimiento, totalmente. Duro de Domar, un programa, un panelista dice, este caso motivó la renuncia del segundo jefe policial, Salvador Barata. Entonces digo, no, Barata se fue hace 8 meses antes del caso Candela. Claro, exacto. Le respondí por mensaje y dice, la verdad me equivoqué. Pero lo dijo y la gente lo toma. Lo toma, sí, sí. Se dicen, como otra cosa, el gobernador y el ministro contaminaron la escena del crimen, que fue esa imagen fatal de la madre, bien reconociendo a su hija y con el gobernador al lado. ¿Cuántas veces hay que decir que esa no era la escena del crimen? ¿Cuántas veces hay que aclarar que esa no era la escena del crimen? Exactamente, no fue. Que la escena del crimen fue en otro lugar, que estaba acordonada, que estaba precintada y que ya se habían tomado todas las pruebas y los rastros. Sin embargo, se dice y se insiste con eso. Está la llamada de Jara, que es la llamada que sale por C5N. 100% Gendarmería dice, esa es la voz de Jara. Prueba válida. Tenemos un hombre autor de la amenaza, esa amenaza no convencional, porque es una amenaza, por eso Tavolaro le pone no convencional, término también no convencional, porque no reclama algo a cambio, sino que está reclamando otra cosa, que alguien se quedó. Pero tenemos una llamada que la Gendarmería dice, es este. Entonces, no está foja cero. Y inclusive el jefe actual, Maskin, dice, ¿por qué dicen que esa llamada salió de la policía? ¿No previenen ustedes que pudo haber salido de los propios, digamos, culpables? O medios de televisión como C5N, que tiene tecnología como para captar llamadas de un inalámbrico, como tenía la casa de Carola Labrador. Eso se está investigando también. Ahora, la sorpresa nuestra es que el fiscal dice, yo seguí investigando, y estoy investigando sin la policía, pero no porque tenga sospechas de la policía, como también algunos salieron como una a decir. Investigación paralela, diríamos. No quiero que me digan, cuando yo llegue a certezas, que la policía me influyó a mí, como se dice que influyó a Tavolaro. Por eso yo con mis 2 colaboradores y mi secretario, la investigación la estoy haciendo yo, personalmente. Cuando tengo un problema de seguridad, llamo a alguna fuerza federal que me auxilie. Y otra cosa importante, sé que también están cuestionados los testigos de identidad reservada, dice el fiscal. Voy a arribar a certezas prescindiendo de esta prueba. Para que no me digan que estoy llegando a conclusiones influenciados por esta prueba que también está cuestionada. Y a la pregunta, doctor, ¿ya tiene certezas? Sí, ya tengo certezas. Sé de dónde se la llevaron, a qué hora, cómo,
sé en qué vehículo y otras cosas más que nos pidió. Sí, reservas, lógicamente. Y se está produciendo mucha prueba, ¿sí? El ADN de Candela que aparece en un bol, que tiene otro ADN, con un método de detección que no es posible fraguar, y que este ADN que está junto con el de Candela pertenece a un descendiente directo de la dueña de la casa, de Calle Kiernan, que sería el hijo. Eso está todavía periciándose. Un testigo hábil, que es el vecino de enfrente, y no el remisero, como dicen algunos, que se equivoca de calle, que es el que le dice a la policía, ahí hubo movimientos. Un ingeniero agrónomo. Es un testigo no de identidad reservada, un tipo que dice, escúcheme, yo soy fulano de tal y digo que ahí yo vi y por eso se llega a ese lugar. Se está periciando 108 teléfonos con hisopados de ADN. Se están esperando resultados de las comunicaciones de las 4 torres telefónicas. Ustedes se imaginan la cantidad de llamados que capta una torre en 7 días. Es una prueba complejísima. ADN en vehículos, filmaciones. Entonces la pregunta fue, doctor, ¿cuándo cree usted que se puede resolver este caso? Me dijo, miren, antes de fin de año creo tenerlo resuelto. No quiero decir una fecha, pero no nos dijo 2 años, no nos dijo 3 años, nos dijo 6 meses, con lo cual hay una gran expectativa que esto se logre resolver. Seguramente, y en esto, Alberto, también sacando unas conclusiones, las contundencias en todo esto, no está en cero todo este caso manera, Candela, por una parte que es importante a la vez, digo que quede claro, y hay 8 imputados. 8 imputados. O sea, esto es lo que tiene que quedar claro. Sí, ¿no? Me gustaría una sola última cosa respecto al tema. Muchas veces se le pregunta a la madre cómo está la causa. La madre hoy no es parámetro para saber cómo está la causa. Porque, repito, el fiscal no está dando información a nadie. No, por supuesto. Entonces, si usted le pregunta al particular damnificado o al abogado del imputado, es probable que no le diga lo que usted está pretendiendo saber. Esa información la tiene el fiscal y en su momento, garantizando el derecho de defensa, totalmente, le informará a cada uno de los imputados, ¿no? Seguro. Pero yo estoy muy esperanzado que se resuelva el caso rápidamente. Pasamos a lo político. Este tema medio que nos llevó el tiempo, pero es importante que quede claro y para la sociedad. Es importante también, que ¿no? la sociedad confíe en las instituciones. Las instituciones tienen mecanismos para corregir estos errores. Lo ideal hubiese sido que la nena apareciera con vida, pero ante la desgracia tenemos que aprender a que la democracia y la república tienen las herramientas para corregir errores, como tiene el juicio político para el fiscal y para el juez de garantía. Seguramente. Alberto, vamos a lo político. Correcto. Breve. Bueno, se habla Scioli presidente, Scioli no. Bueno, Scioli apoyaría una eventual postulación de Cristina Fernández, llegado el caso que la presidente consiga la reelección, que me parece difícil. Esto aparte sería un tema bastante delicado institucionalmente. Sí. Bueno, ¿prevé una interna bastante dura para el 2013? A ver, de acuerdo a este escenario. El gobernador ha manifestado su intención de ser candidato a presidente. Él ha manifestado que si la presidenta se encamina a un proceso reeleccionario, él la apoyaría. Muchos opinamos que eso es contraproducente a título personal y creo que muchos de la agrupación Juan Domingo pensamos que es un error. Las constituciones no son sujetos de reforma permanente. En la vida de un país, del año 94 al 2014, son periodos muy pequeños para andar toqueteando el contrato que nos une a todos, eso es la Constitución. Y por otra parte, yo ya lo he dicho varias veces, la República tiene la limitación del poder justamente por algo. Por algo la mayoría de los países tienen 1 o 2 periodos, no más. Muy pocos hablan de reelecciones indefinidas. Y generalmente son países con calidades de democracias no muy deseables. Fíjate que Uruguay tiene 1 solo, ¿no? Estados Unidos 2.
Con lo cual eso tiene un objetivo, que es justamente la renovación, la alternancia, la purificación del sistema. Así que muchos consideramos que es inconveniente. Y por otro lado, la gente, no hace falta decir que está pensando en otra cosa, ¿no? Está pensando en cómo le resuelven esto, la seguridad, el empleo, la inflación, la educación y la salud. Yo creo que hay poca gente que esté pensando en que el país se meta en un proceso de reforma constitucional. Si esto fuera así, el 2013 está de acá a un año, nosotros estamos preparando, ustedes saben, una agrupación política para competir, como corresponde a la vida interna de un partido político. Habrá acuerdos en algunos estamentos y competencia en otros. Generalmente en los territorios, en los municipios, siempre es muy difícil llegar a acuerdos ahí. Así que la agrupación ahí va a presentar candidatos y seguramente lo hará a niveles seccionales, legisladores, ¿no? Provinciales, y se verá en el orden de legisladores nacionales si hay alguna posibilidad de acordar. Eso sería lo deseable. La novedad es que nuestro grupo político provincial está estructurando esta agrupación que se llamará Juan Domingo para justamente defender nuestras posturas políticas. Y eso no debe verse como desafíos o enfrentamientos, ¿no? Es sano y es lo que hace a la vida interna de un partido político. Seguramente. Vuelvo a caso Candela y cerramos. No está en cero, vale repetir esto, sí. esta causa, y hay 8 imputados. Los mismos 8. Los vamos a molestar, Alberto, justamente por este tema y ver cómo sigue esto. Y ver si de acá a 6 meses, bueno, sí, hay algo. En el medio vamos a tener las conclusiones de la comisión. Exacto. Quizá yo dentro de 30 días emita ya mi dictamen, que yo creo que no va a haber un solo dictamen porque justamente en la comisión hay visiones diferentes sobre el rol policial y del ministerio. Hay muchos que intentan otorgarle al Ministerio de Seguridad algún rol que en nuestro sistema no tiene. La policía y la autoridad política no son los jefes de la investigación en el sistema bonaerense. El jefe de investigación es el fiscal. El fiscal. Exactamente. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Saludos a todos. Gracias. Vamos.